que deban tener o ir anotando rápido. Eso lo vamos a ir oralmente. Recuerden que la idea era hacerlo en una sala con todos ustedes y tratar de ir ocultándonos, cosa que lamentablemente no va a poder hacer así, pero vamos a ver si esto que encontré puede ayudar a que sea lo más cercano posible a eso. Entonces vamos a comenzar a compartir pantalla. Voy a compartir el sonido, así también tenemos todo esto. Bien, entonces ahí deberían estar viendo el práctico, unidad temática 5, trabajo práctico número 9. Y vamos un poco a comenzar, ¿sí? Lo bueno es que la gente que ha participado de esta cátedra, voy a tener mi video por las dudas porque el tráfico de internet a veces se ralentiza y muchas veces el video activado hace las cosas más lentas. Bien. La gente que ha participado en esta cátedra yo creo que ha hecho muy buen trabajo en preparar videos prácticos para justamente reemplazar un poco lo que hacíamos en la era prepandemia, de mostrarles en voluntarios, ustedes mismos los estudiantes, cómo se pueden llegar a obtener cada una de las cosas que vamos a enumerar a continuación. Así que básicamente lo que vamos a tratar nuevamente son las pautas y examen básico cardíaco que va a justamente formar parte de su día a día en un futuro no muy lejano. ¿Y cuáles son justamente lo que subyace desde la fisiología a cada una de estas acciones tan comedidamente simples de realizar? Porque realmente la auscultación y tratar de interpretar lo que uno ausculta justamente no requiere de un gran dominio, hay que realmente decirlo todo. Sí es bueno practicar, que normalmente a esta altura también decía practiquen entre ustedes, y bueno, hoy con el aislamiento requerido se hace un poco difícil, pero bueno, eso eventualmente va a formar parte de su práctica y yo creo que, salvo en el paciente que esté muerto, van a tener que auscultar todos los pacientes que se les cruce en el día de mañana en su práctica. Así que realmente la determinación de la frecuencia cardíaca, que es como comienza este práctico que nos tiene, es justamente una de las medidas principales en cualquier tipo de examen físico. Recordando un poco el jueves pasado en el práctico, que describíamos un caso clínico, un poco en el orden de la descripción de signos y síntomas y el acompañamiento de esa anamnesis, terminábamos eso y poníamos un puntapié inicial a lo que eran los datos del examen físico. Entonces, antes de describir por ahí el hallazgo de la ocultación, la palpación, la observación, etc., ¿recuerdan qué era lo primero que se nos ponía antes de esas características del examen físico? ¿Qué datos eran los que aparecían ni bien teníamos la primera descripción de los hallazgos del examen físico? Recuerden que eran 5 datos muy importantes. La frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca, respiratoria, ¿qué más? Temperatura. Temperatura, muy bien, ¿qué más? La presión arterial. La presión arterial. La oximetría. Yo les mencioné que, exactamente. Entonces, todos ustedes que han mencionado esto, perfecto. Y justo una compañera pone en el chat que justamente qué es todo esto, son los signos vitales, ¿sí? Bien, entonces, como ustedes mencionaron, la frecuencia cardíaca entra dentro de los signos vitales. ¿Y por qué es un signo vital? ¿Por qué es importante el reconocimiento y la detección de la frecuencia cardíaca? Pregunta que por ahí parece obvia, pero ¿qué es lo que hace que sea un signo vital la frecuencia cardíaca? Para saber si el corazón está respondiendo de manera adecuada y los valores están dentro de un rango normal, digamos.
Bien, bien. Entonces, ya acá, con lo que dijo la doctora, estamos incluyendo ciertos conceptos que también tenemos que establecer sobre la frecuencia cardíaca, más allá de su mera presencia. Entonces, no solamente reconocer que existe, hay una frecuencia cardíaca, y ahora vamos a hablar sobre cómo lo determinamos, sino que también va a haber parámetros que van a regir esa frecuencia cardíaca. Entonces, no va a ser suficiente el simplemente reconocer que un paciente, una persona, tiene presente una frecuencia cardíaca, sino que también vamos a tener que tratar de establecer qué cosas lo van a regir y si esto es algo que va a ser importante o no importante, si es determinada, si es también un determinante dentro de los signos vitales y por qué lo estamos tratando de buscar. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿cómo determinamos que un paciente o cualquier persona tiene una frecuencia cardíaca presente? Vamos a hablar sobre solamente decir, esta persona tiene una frecuencia cardíaca presente. ¿Qué es lo que haríamos entonces o qué maniobra del examen físico vamos a hacer para determinar esto? Auscultación ¿Auscultación de qué área? precordial. Bien, perfecto. Auscultación precordial. Excelente respuesta. ¿Hay alguna otra manera en que por ahí decimos, bueno, pero es lo mismo hacer otra maniobra? Probablemente no hace ¿Con la toma falta. del pulso? Bien, perfecto. Entonces me lo contestaron en audio y también lo pusieron en el chat. Determinamos pulso e incluso la doctora que agrega en el chat es el pulso específicamente radial. Entonces mi siguiente pregunta ¿es lo mismo determinar la frecuencia cardíaca por auscultación precordial que tomar el pulso? Y si es la detección del pulso, da lo mismo si es el pulso radial, si es el pulso carotidio o tibial posterior. No es lo mismo, dice una compañera, una doctora. No sería lo mismo porque me parece que la auscultación precordial lo que se está escuchando sería la sístole y la diástole cardíaca, y con el pulso estaríamos observando, digamos, los latidos. ¿Puede ser? Bien. Es además también porque, perdón, profe, porque en la ¿Sí? auscultación también se pueden escuchar si hay algún soplo o algún ruido, o sea, porque como normalmente son dos ruidos los que se escuchan, pues se puede escuchar si hay un tercer o cuarto ruido. Bien. Bien, perfecto. Entonces van apareciendo conceptos y cosas muy interesantes en lo que dicen cada uno de ustedes, ¿sí? Bien, ha mencionado sístole y diástole, vamos a hablar de eso. Han mencionado diversos ruidos cardíacos y específicamente dos ruidos cardíacos que dijo la doctora que son normalmente los que se escuchan. Y incluso otros ruidos también. O sea que todo esto también nos está hablando que la herramienta de la auscultación es algo que nos da muchísima información. Probablemente el pulso también, pero la auscultación ya ven que cosas nos puede llegar a ofrecer. No es específicamente a lo que yo preguntaba. O sea, recuerden que lo que yo quiero saber ¿es lo mismo determinar que existe actividad cardíaca si yo cuento la frecuencia cardíaca auscultatoria o solo tomo el pulso? Entonces su compañera dijo que no es lo mismo. Y aquí otra doctora pone que si la frecuencia cardíaca se relaciona con las válvulas, apertura y cierre, el pulso arterial con la onda de pulso. Bueno, bien, esencialmente lo que puso ahí la compañera es que justamente lo que estamos determinando en una maniobra y la otra es justamente eso. Entonces, la frecuencia cardíaca, yo voy a estar reconociendo los fenómenos auscultatorios del corazón, que un poco tiene que ver a nivel de los ciclos de sístole y diástole, para tratar de aunarlo con lo que había mencionado antes de la compañera, y sí específicamente se relaciona justamente con las válvulas. Dice apertura o cierre. Voy a hacer una pregunta con respecto a eso en breve. Y el pulso arterial lo que justamente determina es la onda de pulso, que a su vez se relaciona también con estos fenómenos auscultatorios que estamos tratando de interpretar. Pero está acercándose, tibio, tibio, ¿sí? Entonces, ya creo que todos estamos de acuerdo en que no es lo mismo, ¿sí?, que la determinación de pulso. Pero no es lo mismo en lo que se refiere a
la marcación de los eventos y fenómenos, eso ya está claro, y ahora vamos a ver qué fenómenos trata cada uno de ellos. Pero a lo que voy yo también en la pregunta es lo mismo si yo a un paciente me quedo tranquilo con que siento un pulso, o si voy a tratar de ver si esa frecuencia cardíaca también está reflejando lo mismo. Entonces un poco a lo que voy es lo siguiente. Puede que en un paciente yo pueda encontrar o auscultar perfectamente la frecuencia cardíaca auscultatoria y al mismo tiempo puede tener un pulso ausente. Sí, no Sí, tiene que ver con la resistencia que se genera a lo largo de todo el... O sea, mientras más alejado del corazón esté, menos se siente el pulso. Creo que algo así era. Bueno, no necesariamente, sino en todos nosotros no podríamos tener un pulso radial palpable, lo cual no es muy bueno que suceda. Y ahí ya les estoy dando un poco una pista. Profe, Sí, no puede ser también porque muchas veces, no sé si está errado igual el concepto, pero por ejemplo pasan algunas patologías como la diabetes que se pierde el pulso. bien, perfecto. Siempre es muy interesante traer a colación lo patológico acá, lo cual particularmente me fascina, pero siempre tratemos de que hablemos un poco lo fisiológico para ahondar en el concepto de, en este caso específico, de qué es lo que pasa cuando hablamos de pulso y qué es lo que pasa cuando hablamos sobre frecuencia cardíaca o auscultación cardíaca. Está perfecto lo que decís, si hay un fenómeno vascular periférico, patológico, por cierto que eso puede llegar a pasar. Pero, ya que lo mencionas, es un muy buen ejemplo de si nosotros ocultamos en este paciente el corazón, deberíamos escuchar los fenómenos que hacen a los ruidos cardíacos y que está hablando ciertamente de qué. Y ahí está ya mi pregunta para redondearla. Entonces, nosotros escuchamos la frecuencia cardíaca auscultatoria. Eso básicamente me está hablando de qué, de la presencia de qué. Y traten de recordar de la frecuencia cardíaca si forma parte de alguna fórmula muy importante que ustedes probablemente se les pregunte más de una vez en esta instancia. La fórmula de gasto cardíaco. Bien, perfecto. Entonces, el gasto cardíaco básicamente es lo que habla de cómo es justamente mi corazón o el corazón en función de mi bomba circulatoria y hemodinámica. Y el hallazgo de una frecuencia cardíaca básicamente está hablando que tenemos justamente este determinante de manera presente. Y básicamente nos habla de una característica en cuanto al funcionamiento o el tipo de funcionamiento cardíaco. Solamente por apoyar el estetoscopio en el precordio y auscultar, ¿sí?, la presencia de una frecuencia cardíaca. ¿Qué es justamente el pulso? Y la compañera anterior había ya dicho un poco algo sobre las características de la resistencia. Y eso es justamente lo que vamos a involucrar, y sobre todo cuando hablemos el jueves sobre el concepto de tensión o presión arterial. Y es justamente la propagación, ¿sí?, o cómo nosotros podemos llegar a establecer la propagación del el otro componente de la fórmula de gasto cardíaco, ¿sí? Entonces tenemos por un lado frecuencia cardíaca y el otro componente, ¿cuál es? Volumen latido. El volumen eyectivo, el volumen sistólico o el volumen latido, ¿sí? Entonces, estos son los dos componentes que hacen justamente al gasto cardíaco. Y justamente por establecer la frecuencia cardíaca y por la toma de pulso, uno ya puede comprobar e identificar esto, ¿sí? Ahora, el tomar el pulso, ¿puedo cuantificar exactamente cuánto es el gasto, el volumen sistólico, el volumen eyectivo? No. Perdón, Aileen. Bueno, ahí contestaron que no. Sí, habías dicho que no. Bien, perfecto. Sí, había dicho que no.
Bien, perfecto. La respuesta correcta es no, no podemos cuantificar. Hay ciertos parámetros de pulso, y esto no me voy a detener demasiado, porque esto es típico de la semiología romántica, de cómo por ahí establecer, y por ahí lo podemos mencionar en algún otro momento, sobre todo en el práctico el jueves hay un poco de tiempo, pero sí, hay distintas características que hablan del pulso en cuanto a su amplitud, sobre todo, y duración, que podemos llegar a tratar de ver cómo es el volumen eyectivo. Pero nos está hablando justamente de esto, ¿sí? Primero, de cómo está la resistencia vascular periférica cualitativamente, y esto lo puedo establecer con un pulso débil, ¿sí? O un pulso normal, y eso habla sobre el paso de la sangre y la tensión que genera sobre la pared vascular, y esto es básicamente el concepto de resistencia vascular periférica, ¿sí? Hablaremos mucho más en profundidad de esto el jueves. Por otro lado, la calidad del pulso probablemente también me esté hablando un poco sobre cómo está ese volumen eyectivo, pero son todas medidas cualitativas, ¿sí? Y esto no es algo que yo puedo justamente establecer o poner de manera inequívoca en una ecuación de gasto cardíaco, y sobre todo cuando estoy examinando a mi paciente. Por otro lado, la frecuencia cardíaca sí la podemos establecer, y a pesar de tener un pulso ausente, que justamente esto responde a mi pregunta anterior, en que sí tranquilamente nos podemos encontrar con una situación de ocultar la frecuencia cardíaca y no establecer el pulso. En la práctica, ustedes van a tener monitores multiparamétricos de miles y miles de dólares en muchos de los lugares que ustedes van a ejercer la profesión. Pero insisto, acá se trata sobre el concepto fisiológico el cual subyace detrás de esta tan importante maniobra del examen físico y determinante del siglo vital, ¿sí? Entonces, la frecuencia cardíaca yo la puedo determinar de manera auscultatoria, ya que es algo simple, sencillo, muy desprovisto de cualquier tipo de material exorbitantemente caro, como es justamente su estetoscopio. ¿Estamos? Entonces, acá la diferencia con el pulso, que como analizar el determinante, como calidad de determinante del gasto cardíaco, sí puedo cuantificar justamente la frecuencia cardíaca, que obviamente si yo tengo un buen pulso comparable al mismo tiempo, y es algo que ustedes en la práctica tienen que hacer, es justamente auscultar el precordio y al mismo tiempo tomarlo con el pulso para ver justamente que coincidan los eventos, y vamos a hablar un poquito de esto cuando describamos los ruidos cardíacos. Entonces, esto es justamente la diferencia básica de lo que yo quiero tratar de transmitir en cuanto a lo que es el reconocer los ruidos cardíacos con fenómenos de la frecuencia cardíaca, y que justamente está ilustrando cuál es el determinante del gasto cardíaco. Entonces, la frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Por quién está controlada? Por el sistema de inervación propia, autónomo del corazón. Ya han estudiado probablemente las características anatómicas de lo que es el sistema de cardionéctor o de transmisión cardíaca, y el inicio de los latidos, y quien inicia justamente los latidos es el nodo sinoauricular, que habitualmente está localizada en la pared posterior de la aurícula derecha, ¿sí? Y esto es lo que básicamente nos está dando el inicio de la frecuencia cardíaca, y ustedes van a leer justamente cuáles son aquellos sistemas que regulan o controlan esa frecuencia cardíaca, sobre todo lo que es básicamente el sistema simpático y parasimpático. Y eso lo veremos ya más adelante en todo lo que es los prácticos de regulación fisiológica. Y por otro lado, y el tema al que nos va a traer a interpelación ya más adelante, es justamente cómo determinamos la frecuencia cardíaca con el electrocardiograma. Y ¿qué es lo que nosotros vemos en el electrocardiograma? ¿O qué es lo que determina, o qué es lo que ejemplifica el electrocardiograma? ¿No muestra la actividad eléctrica del corazón? Perfecto. Entonces, el electrocardiograma es lo que nosotros denominamos como el gold standard de los métodos diagnósticos para determinar la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Que el electrocardiograma
es un método fidedigno de 100% de especificidad y 100% de sensibilidad para determinar cómo es la frecuencia cardíaca a través de la corriente eléctrica cardíaca. Así que, ¿cuál es la mejor manera, si esto lo preguntan en un examen, de determinar la frecuencia cardíaca? Y si una de las opciones está el electrocardiograma, indudablemente es el electrocardiograma. ¿Cuál es el problema? Necesitamos un electrocardiógrafo, ¿sí? Y no lo vamos a tener muy disponible en cualquier lugar. Así que, ¿de qué manera vamos a poder establecer la frecuencia cardíaca? Y si no tenemos un electrocardiograma, de manera auscultatoria y de menor calidad, medición de pulso. ¿Sí? ¿Estamos? En el medio, también contando con otros instrumentos, el pulso oxímetro, ¿sí? O el saturómetro por pulso oximetría, que es este aparatito que emana una luz infrarroja y que lo ponemos en el pulpejo de un dedo, y estaría un poco en el intermedio entre el pulso y los ruidos cardíacos, ¿sí? Ya que depende justamente de la calidad de la onda del pulsátil, ¿sí? Y sobre todo cuán bien perfundido está el paciente, ya que la luz infrarroja justamente utiliza el principio físico de la espectrofotometría. Entonces, más brillante la luz roja y más brillante vuelve como rebote de esa onda, que es lo que justamente leen estos aparatos. Esa es la asignación del pulso y de la saturación por oxígeno que vamos a tener. Bien, entonces estos son los conceptos básicos de frecuencia cardíaca, pulso y electrocardiograma como determinantes de esto. Si se escucha medio trabado, muy probablemente sea porque la conexión a internet puede que de a poco se vuelva un poco más lento y así. Si ven que realmente se hace algo muy ininteligible, que no se escucha nada, vayan diciendo. Afortunadamente hay alumnos que están marcando que se puede escuchar bien, así que bueno, pero sí, por ahí llamen la atención y veo qué puedo hacer. Que no sé qué es lo que podría hacer en ese evento, pero bueno, cualquier cosa levanten la mano. Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre los ruidos cardíacos en sí. No voy a adentrarme demasiado en procedimiento, porque los links a los videos que hicieron los ayudantes alumnos son más que descriptivos, y creo que no va a haber absolutamente ningún drama en que ustedes comprendan muy bien cómo podemos determinar la frecuencia cardíaca, y un poco los fundamentos fisiológicos ya los acabamos de hablar, ¿sí? En todo caso voy a agregar que, pero que creo que también está ahí en los prácticos, que siempre se trata de establecer la frecuencia, el pulso, la calidad de pulso, siempre en los lugares donde mejor lo podemos obtener. Si no podemos establecer claramente el pulso en estos lugares, entonces tratar de dirigirse más centrípetamente, es decir, acercándose más hacia los lugares próximos al corazón. Y cuando ustedes tengan la oportunidad de tener el entrenamiento en lo que es la reanimación cardiopulmonar básica, justamente ahí lo que van a ver, si está la persona inconsciente, directamente vayan al lugar más próximo al corazón, porque probablemente tampoco tengan un estetoscopio. ¿Y esto por qué es? Y porque si estamos hablando sobre la onda de propagación del volumen eyectivo, cómo se puede llegar a transmitir hacia los lugares más alejados del corazón en el cuerpo, entonces en una persona inconsciente, que es muy probable que en alguna alteración de su gasto cardíaco se pueda llegar a ver afectada, entonces el primer lugar es lo más cercano al corazón que podemos tratar de establecer el pulso. ¿Y cuál lugar sería? ¿Cuál sería el primer lugar a determinar en una persona inconsciente del pulso? Pulso carotidio, justo hablaron todo al mismo tiempo y dijeron carotidio por último. Perfecto, carotidio, como todos ponen en el chat. Exacto, el pulso carotidio es justamente el lugar donde de manera más acertada podría llegar a establecer, en el caso de que no pueda ocultar desde ya un ruido cardíaco, porque muchas veces en una situación de urgencia en la calle no voy a tener conmigo un estetoscopio. Entonces el pulso carotidio ausente prácticamente está hablando de
un fallo de bomba. ¿Qué quiere decir esto? Puedo llegar a tener una frecuencia cardíaca demostrable por electrocardiograma, pero muy probablemente sea bastante escaso y muy insuficiente como resultante de mi volumen efectivo si yo palpo un pulso carotidio ausente, ¿sí? Entonces este sería justamente lo que quiero redondear con las características del pulso. Perdón. Bien, vamos a hablar sobre ruidos cardíacos, y para esto vamos a pasar un poquito a esto. Bien. Y acá ya empieza un poco las caras, sus rostros de terror, si los podría ver. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero invitar a hacer con esto? Y también lo vamos a cerrar todo el jueves. Un poco perder el miedo de este diagramita tan chino probablemente para muchos de ustedes. Y vamos a tratar de relacionar justamente los eventos y fenómenos que nosotros podemos recoger en el examen físico y cómo justamente esto se traduce en este diagrama y cómo vamos a ir uniendo, y esto es lo que yo me refiero cuando hablamos de la compartimentalización de cómo estudiamos la fisiología cardiovascular, para que un poco al último, pegando los pedacitos de este rompecabezas, podamos entender todo. Entonces, cuando hablamos de los ruidos cardíacos, ¿sí? Cubriendo las distintas áreas del corazón, vamos a justamente tratar de determinar la presencia de estos ruidos y vamos a hablar sobre el fundamento fisiológico que cubre cada uno de estos. Entonces, ya habíamos hablado sobre el número de ruidos cardíacos y justamente mencionaron, o una de sus compañeras mencionó, que vamos a escuchar siempre 2 ruidos cardíacos. Y esto es correcto. Entonces, habitualmente lo vamos a abreviar como R1 y R2. ¿Sí? Bien, vamos a empezar entonces por el ruido 1, ¿sí? O R1, que es lo que está justamente representando el primer ruido cardíaco en lo que está sucediendo con el corazón. ¿Qué es lo que está representando? ¿El cierre de la válvula mitral? Cierre la válvula mitral. ¿Alguien tiene otra respuesta? De las válvulas auriculoventriculares. Válvulas auriculoventriculares. Esa respuesta es más correcta. No era incorrecta decir cierre válvula mitral, sobre todo yo que lidio con corazones deformes, así que a veces hay corazones con solo una válvula y esa es la válvula mitral, pero vamos a hablar sobre conceptos fisiológicos que aunen al adulto normal. Así que sí, cierre de las válvulas auriculoventriculares es la respuesta correcta. Han puesto en el chat sístole ventricular. ¿Eso es correcto? ¿Qué les parece? Sí, se podría decir que sí, porque en realidad, o sea, sí y no, porque en realidad, como es el cierre, y el cierre en realidad se da cuando aumenta la presión, no necesariamente que esté en plena sístole. Bien, te voy a detener ahí, Agustina, porque ya me gustó el concepto que metiste ahí de presión, ¿sí? Entonces, ahí lo que está sucediendo cuando tenemos el fin del primer ruido. Lo voy a volver atrás, ¿sí? Entonces, ahí se está por terminar de contraer la aurícula. Bueno, las aurículas, ¿no? Tenemos la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Nota al margen y pequeño paréntesis, y no por eso menos importante. Volvamos a repasar bien anatomía cardíaca, pero les voy a dar una ayudita y algo como para que ustedes tomen en cuenta cuando quieran repasar y estudiar esto una y otra vez, cuantas veces les toque, como para que comprendan. Siempre les digo y les aconsejo, imagínense que son un glóbulo rojo. Imagínense que son un glóbulo rojo y que van a empezar a partir de la vena cava superior o vena cava inferior. Entonces, de ahí hagan todo el recorrido fisiológico. Y después van a ir agregando de a poco cada uno de los eventos del ciclo cardíaco, si ustedes se imaginan como un glóbulo rojo, ¿sí? Entonces arrancamos acá y vemos cómo las válvulas auriculoventriculares todavía están abiertas. ¿Y esto por qué? Porque estamos arrancando ya hacia la finalización de cuál de los dos periodos del ciclo cardíaco. Ya estamos finalizando ¿qué acá? Diástole. Estamos finalizando la diástole, exactamente. Estamos dando prácticamente el cierre de diástole y el comienzo de la sístole, ¿sí? Cuando hablamos de sístole y diástole a secas, siempre nos estamos refiriendo
a lo que sucede con los ventrículos. Así que muchas veces van a escucharme hablar sobre sístole auricular, pero cuando uno no aclara de sístole y diástole, se está refiriendo a lo que es el fenómeno en los ventrículos, ¿sí? Así que la sístole auricular, justamente, y acá lo aclaro, habla justamente de la contracción auricular, ¿sí? Pero vamos a hacerlo en base a los ruidos cardíacos, así no mezclamos tanto. Entonces, cuando este fenómeno de contracción auricular termina, eso quiere decir que ya se ha terminado de llenar los ventrículos. Entonces, cuando ya tenemos este periodo de fin de lleno ventricular, se tienen que cerrar las válvulas auriculoventriculares, la tricúspide del lado derecho y la válvula mitral del lado izquierdo. En este fenómeno, justamente, acá tenemos que al mismo tiempo, y por estos milisegundos, también tenemos que las válvulas semilunares, es decir, pulmonar y aorta, no han abierto todavía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y acá vamos al concepto de presión que dijo la compañera. Entonces, acá, justamente, comienza la contracción isovolumétrica. ¿Qué quiere decir isovolumétrica? Que el volumen intraventricular no va a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se está eyectando, pero tampoco se está llenando. Entonces, esa contracción isovolumétrica, ¿qué va a hacer? A que cada ventrículo vaya a llegar a su presión de fin de diástole y el comienzo de sístole, ¿de acuerdo? Y esto es un determinante fisiológico muy importante. Más importante que la presión es justamente qué volumen alcanzan ambos ventrículos, ¿sí? Entonces, acá justamente estamos hablando del concepto de sístole ventricular sin dudas, por lo que la respuesta de la doctora Camila es correcta. Estamos en sístole ventricular, y por comenzar. Pero el fenómeno sonoro, ¿sí?, del R1 justamente nos está dando a entender que tenemos el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Pero tomen en cuenta que este fenómeno es justamente el comienzo del fenómeno de la sístole ventricular. Entonces, ¿qué va a pasar a continuación? ¿Qué fenómeno pasa a continuación ahora? Se abren las válvulas aórtica y pulmonar. Bien, se abren entonces las válvulas aórtica y pulmonar, también conocidas como las válvulas semilunares, ¿sí? Entonces acá, los ventrículos derecho e izquierdo van a comenzar a hacer su eyección. La eyección, exactamente. Entonces, como no tenemos una manera de interpretar la eyección del ventrículo derecho, es decir, el gasto cardíaco, el volumen eyectivo que va a los pulmones, afortunadamente tenemos justamente esto sucediendo, que se va a eyectar hacia nuestra vasculatura periférica. Así que si nosotros estamos ocultando en este mismo momento y tomando el pulso, ¿qué es lo que nosotros vamos a sentir en este momento del examen físico, a medida que se está eyectando la sangre en los ventrículos? ¿El ruido 2? No, no vamos a sentir el ruido 2. ¿Qué es lo que vamos a sentir? Recuerden que estoy auscultando y tomando el pulso al mismo tiempo. ¿La onda del pulso? Bien, doctor, la onda del pulso. Entonces, por eso digo que es muy importante tomar el pulso mientras se ausculta, o auscultar mientras tomamos el pulso, es lo mismo. ¿Por qué es importante eso? Porque si yo determino, y esto es muy fácil hacer en un paciente adulto, porque son frecuencias cardíacas dentro de todo lentas. Así que, si yo escucho un ruido, e inmediatamente de ese ruido yo siento la onda de pulso, ¿qué ruido acabo de escuchar? El ruido 1. El 1. Bien, ¿quedó claro para todos? El R1. Y veo que todos están contestando en el chat R1. ¿Han entendido bien esto? Sí. No, ¿puedo explicarlo de vuelta? Perfecto, vamos a explicarlo de nuevo. No tengo ningún problema en explicar una y otra vez. Esto me parece que es un concepto muy importante, tiene que quedar claro. Nuevamente, estamos aprendiendo acá a todo lo que subyace en este marañón de información que es el tema del ciclo cardíaco,
y que muchos de ustedes les da fobia ya verlo. Entonces yo lo que quiero ver es asociar los fenómenos dentro de todo sencillos de interpretar de la frecuencia cardíaca, los ruidos cardíacos y el pulso. Entonces vamos a hacer como un sígueme de cada uno de estos eventos. Nuevamente vamos a empezar en esa delgada línea que es el fin de diástole y el comienzo de sístole, ¿sí? Fíjense que acá justamente están codificados por color, ¿sí? Esta marca azul, esta franja azul oscura habla de la sístole, y acá estamos haciendo solamente el ciclo durante la diástole, ¿sí? Así que vamos a comenzar. El fenómeno que da ese puntapié inicial, entonces, es la última porción del llenado ventricular, que habitualmente la da la contracción auricular, que eso es como la última gotita que colma el ventrículo, ¿sí? Entonces, al terminar de llenarse tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, tenemos que se cierra, ¿sí?, la válvula auriculoventricular. ¿Qué dijimos entonces que es el R1? El cierre de las válvulas auriculoventriculares, tanto tricúspide como mitral. ¿Se dan al mismo tiempo? No, pero habitualmente el retardo de lo que es el cierre de la tricúspide, que habitualmente cierra primero la mitral y después la tricúspide. ¿Por qué creen que cierra primero la mitral y después la tricúspide? ¿O no es así, o han leído otra cosa? Porque el ventrículo izquierdo ejerce más presión. No, no es por eso. Bien, doctor, respuesta correcta. El volumen del ventrículo derecho es más elevado que el volumen del ventrículo izquierdo. Recuerden que el ventrículo derecho va a recibir todo el retorno venoso del cuerpo, y habitualmente es el ventrículo que más volumen lleva, o más capacidad, o más volumen de fin de diástole va a tener. El cierre, entonces, no es exactamente en el mismo tiempo, pero auscultatoriamente se hace en un periodo de tiempo que es muy difícil de discriminar, ¿sí? Algunas veces podemos escuchar un R1 desdoblado, como un ejemplo que les voy a decir ahora, pero lo más común es que no sea fácil de interpretar esto, ¿sí? Bien, ese es mi perro haciendo un lío, perdón. Bien, entonces, sigamos. Se va a escuchar ese R1, por lo que los ventrículos en este punto van a tener el mismo volumen en ambos lados. Al mismo tiempo que las válvulas semilunares van a estar cerradas, ¿sí? Discúlpenme un segundo. Bien, perdón por la interrupción. Entonces seguía diciendo, al tiempo en que se cerraron las válvulas auriculoventriculares, antes que se abran las válvulas semilunares, nosotros vamos a tener lo que se llama la contracción isovolumétrica. Los ventrículos van a empezar a contraer para ganar una presión sostenida hasta lograr la apertura de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, que se abren al mismo tiempo, ¿sí? Porque eso es justamente una de las condiciones de la conducción eléctrica cardíaca. Al abrirse las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, vamos a tener la eyección ventricular, ¿sí? O la fase de eyección rápida, que se denomina. Eso lo vamos a ver bien y lo vamos a discriminar y a perfilar bien cuando hablemos de presión arterial. Entonces, en este momento vamos a tener nuestro volumen eyectivo, tanto el ventrículo izquierdo como el del ventrículo derecho, circulando por nuestro cuerpo. ¿Hacia dónde envía el volumen el ventrículo derecho? Hacia la arteria pulmonar y eventualmente a los pulmones. No tenemos manera de justamente establecer en el examen físico, salvo porque el paciente está saturando bien, y quiere decir que está realizando un adecuado intercambio gaseoso. Pero acá queremos tratar de establecer con la maniobra del examen físico cómo es nuestra fracción de eyección o volumen eyectivo. Como justamente sí tenemos el volumen del ventrículo izquierdo yendo hacia el sistema vascular periférico,
En el pulso que yo estoy tomando, ahí es donde vamos a sentir la onda palpable, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo que hicimos es restablecer la relación con el primer ruido cardíaco, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, y la onda de pulso, cuando yo puedo mejor percibir el pulso, que es justamente lo que ocurre durante la sístole ventricular, que es el periodo de eyección rápida. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que esto es efectivamente un R1? Justamente haciendo esa relación. Si la onda de pulso le sigue un ruido cardíaco, ese ruido cardíaco es el R1. ¿Sí? ¿Ahí quedó claro? Sí, gracias. Bien, porque ¿qué es lo que justamente nosotros nos enseñan? ¿Me dicen, por favor, si pueden escuchar este ruido? Sí, profe. Bien, entonces, van a ver los descriptores que dicen el primer ruido es un ruido rudo, grave, se oculta mejor con el diafragma posicionado. Creo que todas estas son medidas de valoración subjetivas, ¿sí? Y que también un poco van de la mano de la práctica y de cuánta ocultación pueden llegar a tener encima. Pero acá yo creo que se trata de relacionar conceptos fisiológicos y de justamente determinar, más que de escuchar y asignar cierta característica sonora, yo creo que es mucho más importante que ustedes sepan que si la onda de pulso le sigue a un ruido cardíaco, ese es el primer ruido. Y por ende, como ya van a estar en el ciclo de la auscultación mientras toman el pulso, van a ver que después de la onda de pulso van a escuchar casi al mismo tiempo ese segundo ruido, ¿sí? Entonces, volvamos a nuestra animación. Entonces, como ya tenemos el periodo de eyección rápida, pasa por un periodo de lo que se llama eyección reducida. ¿Y esto por qué? Porque ya la presión intraventricular comienza a disminuir, por lo que la cantidad de volumen eyectado va a ser un poco más lento. Esto, fíjense, el parámetro de tiempo que estamos tomando, ¿sí? ¿Sí? Estamos hablando en milésimas de segundo. Hasta que se cerraron las válvulas semilunares. ¿Y ahí qué vamos a ocultar? R2. R2, exactamente. Entonces, la secuencia de estos eventos fisiológicos en nuestro examen físico, vamos a auscultar al paciente al mismo punto, tomar el pulso de donde puedan llegar a mejor establecerlo. Si tiene que ser pulso carotidio, será carotidio, si es radial, tendrá que ser radial, ¿sí? ¿Va a haber discrepancia entre los ruidos cardíacos y el pulso? Sí, pero esto muy probablemente va a ser una condición patológica. Y puedo estar hablando de esto horas y horas, así que no nos viene al caso. Pero entonces acá ya tenemos que si tenemos el cierre de las válvulas semilunares, ¿sí? Y al mismo tiempo no se han abierto todavía las válvulas auriculoventriculares, entonces eso quiere decir que ya tenemos nuestra fase diastólica y más específicamente lo que es la relajación isovolumétrica. ¿Por qué isovolumétrica? Porque al no haberse abierto las válvulas auriculoventriculares, no se están llenando mis ventrículos y tienen que relajarse. ¿Por qué? Porque necesitan llenarse con la sangre que ya justamente están recibiendo tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda, ¿sí? Ya iremos un poco completando estos capítulos, ¿sí? Y eventos del ciclo cardíaco porque tenemos que ver pulso arterial y pulso venoso el jueves, ¿estamos? Así que no quiero un poco entrar ahí. Simplemente quería establecer esos conceptos de ruidos cardíacos y pulso. Entonces, para repasar, ruido cardíaco 1 ocurre durante la fase de contracción isovolumétrica, se acaban de cerrar las válvulas auriculoventriculares, no se han abierto todavía las válvulas semilunares, por lo que el contenido de mi volumen eventualmente eyectivo en mis ventrículos no se modifica. La presión es justamente lo que sí se modifica, y eso es lo que vamos a ir viendo en el práctico el jueves, ¿sí? Entonces,
el R2, que es lo que viene a continuación, ¡toc!, se cerraron las válvulas semilunares. Y esto justamente ocurre durante la relajación isovolumétrica, cuando ya justamente tanto mi ventrículo derecho y ventrículo izquierdo terminado de eyectar el contenido de nuestro volumen eyectivo. El fenómeno que justamente ocurre entre el ruido 1 y R2 es justamente la fase de eyección, donde yo puedo capitalizar cualitativamente este evento, tomando el pulso y sintiendo el impulso del pulso, como para que yo pueda reconocer qué ruidos acabamos de tener, ¿sí? ¿Cómo se puede modificar normalmente el R1? Como habíamos dicho, podemos llegar a ocultar que como variación normal, ¿sí?, podemos tener una diferenciación del componente mitral del tricuspidio. Si es algo patológico y está muy separado, esto nos está hablando probablemente de algún tipo de alteración en el sistema de conducción que hace que una válvula cierre primero y antes del otro, ¿sí? Y esos son habitualmente los bloqueos de ramas, pero no vamos a entrar ahí. Bien, entonces hay una sutil diferencia, puede que alguno de ustedes la capte y puede que no, entre ese mínimo desdoblamiento y el ruido normal. Entonces les repaso cómo se oculta normalmente. Entonces lo que tienen que escuchar son dos ruidos que simplemente es un golpe sobre una superficie hueca y un ruido único, ¿sí? En cambio acá traten de ver que acá va a ser como un trac-tuc, trac-tuc, muy sutil, pero traten de ver si lo reconocen. Bien, entonces es sutil, pero básicamente es como una reverberación, una vibración. Brup, brup, tuc, brup, tuc, brup, tuc. Y encima esto queda grabado, qué bueno. Entonces nuevamente se los paso si lo quieren escuchar. Pero el ruido normal son como dos golpes secos y acá tenemos como un bruc, ¿sí? Algo que es como una vibración un poco más intensa. No se aflijan si no lo escuchan, esto lleva años de entrenar los oídos, pero bueno, simplemente para hacer esto más práctico e interactivo. Les paso de nuevo esto y vamos a continuar con las otras variaciones fisiológicas. Y este es el ruido normal. Bien. Beatbox, tal cual. Bien, entonces, siempre es importante auscultar al paciente en la posición supina. Pueden hacer un poco de cúbito lateral izquierdo. Esto a veces ayuda a los pacientes que tengan una caja torácica muy grande o pacientes obesos. Así que estas son las características que uno puede llegar a tratar de mejorar, ¿sí? Bien, el segundo ruido cardíaco habitualmente tiene lo que se llama un desdoblamiento fisiológico. A ver si lo pueden reconocer. Bien, ¿lo han llegado a percibir? Tuprac, 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 tutut, tutut, tutut. Bien, ¿por qué hablamos de que esto es un desdoblamiento fisiológico? O sea, que esto es algo que normalmente ocurre o que es anormal. 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 ¿Por qué? Se llama desdoblamiento fisiológico. ¿No es normal? Normal, ¿no? ¿No es normal? Sí, es normal, es fisiológico. Claro, exactamente. Entonces ahí está la trampita, pero es algo para que ustedes tengan en cuenta conceptualmente medicina. Cuando alguien dice algo fisiológico, aparte de la solución fisiológica, pero el concepto de algo fisiológico está refiriendo justamente a algo normal, o algo que fisiológicamente es algo que esperaríamos. Entonces, esto normalmente
sin decir al paciente que haga una maniobra, es muy común de auscultar en pacientes pediátricos, lo que quiere decir que en un paciente adulto, tenemos que decir que tenga que hacer una maniobra. Entonces, ¿por qué podemos auscultar, fisiológicamente, separado o desdoblado, mejor dicho, el segundo ruido cardíaco? Volvamos acá a la animación. ¿Qué era el segundo ruido cardíaco? El cierre de las válvulas semilunares. El cierre de la válvula semilunar. Entonces, si está desdoblado, ¿qué está pasando con esa válvula o con las válvulas semilunares? ¿Tiene que ver porque Entonces se cierran al mismo da tiempo. una más tarde que la otra? Perfecto. No están cerrando al mismo tiempo, o al menos hay una notable separación de unos 60 milisegundos probablemente entre el cierre de una y otra válvula, ¿sí? Nuevamente, ¿por qué creen que esto puede llegar a estar sucediendo y qué válvulas sospechan que estaría cerrando primero y cuál después? Esto es fisiológico, recuerden que es normal, no estoy preguntando una situación de por qué puede llegar a estar enfermo o patológico. Porque la aorta, o sea, cierra después la aorta en este caso porque tiene que igualar la presión o sea, el ventrículo tiene que igualar la presión de la aorta, en realidad tiene que aumentar, tiene que ser mayor, perdón. Bien, en cuanto a la relación de presión es correcto, pero acá no tiene que ver mucho lo que es el tema de la presión, juega otra variable acá. ¿No es lo que dijeron recién de los volúmenes? Bien, entonces, cuando hablamos de la válvula mitral y la válvula tricuspidea, correspondientes a sus ventrículos izquierdo y derecho, habíamos mencionado que habitualmente, al no haber una gran diferencia de volúmenes efectivos de ambos ventrículos, habíamos dicho que el ventrículo derecho tiene una capacidad de volumen más grande que la del ventrículo izquierdo. Y por eso probablemente se podía llegar a tardar en cerrar la válvula tricúspide frente a la mitral. Normalmente, entonces, lo mismo ocurriría con las válvulas semilunares, ya que el ventrículo derecho tendría que eyectar un poco más de volumen de sangre que el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué pasaría con las válvulas semilunares en este punto? Cerraría primero ¿cuál? La aórtica. La aórtica, porque es la que eyectaría el menor volumen y luego la pulmonar. Pero normalmente, o mejor dicho, en cierto periodo fisiológico, vamos a decirlo así, también es muy difícil diferenciar ese desdoblamiento. Pero esta grabación muestra que tenemos desdoblamiento y un claro desdoblamiento, pero después se normaliza, entre comillas. Escuchen de nuevo. En ese último latido se escucha perfectamente que tenemos un R2 único, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que está haciendo el paciente acá? ¿O qué creen que está pasando a nivel cardíaco? Puede ser que esté haciendo la prueba de Valsalva y que eso genere que aumente que haya bradicardia, etcétera, y por eso... No, me gustó lo de Valsalva. Era una respuesta un poco más compleja de lo que hubiese anticipado, pero no es nada mal, pero no tiene nada que ver con la bradicardia, ¿sí? La frecuencia cardíaca la podemos hacer disminuir, ciertamente con una maniobra de Valsalva. Para aquellos que no saben, la maniobra de Valsalva es una maniobra de expiración forzada con glotis cerrado. Prácticamente una maniobra que podemos hacer como para ayudarnos a ir de cuerpo, una contracción abdominal sostenida sin largar el aire, ¿sí? Eso es la maniobra de Valsalva. Pero justamente acá lo que quiero que traten de imaginar, sin necesariamente decir técnicamente qué es lo que haría que sea mucho más notable ese cierre muy demorado de la válvula pulmonar. ¿Qué estaría sucediendo entonces, fisiológicamente hablando? Habíamos hablado de los volúmenes ventriculares. ¿Qué creen que está pasando? ¿No tiene que ver con lo del retorno venoso? Muy bien, doctora. ¿Por qué el retorno venoso? ¿Y qué Porque retorno venoso? disminuye. ¿De qué sistema venoso? Tenemos dos sistemas venosos. Venas pulmonares y venas sistémicas. Cava superior e inferior. ¿De qué sistema venoso te referís vos? No me acuerdo.
Bien, la honestidad ante todo. Si Perfecto. es, ¿Alguien quiere ayudar a la doctora? Si es Sí. derecho, ¿no sería sistémico? Bien, perfecto. Pero entonces, ¿qué estaría pasando con ese retorno venoso sistémico y por qué podría llegar a variar? ¿Varía y cómo podemos hacerla variar fisiológicamente? Podría ser que no está llegando, o sea, la cantidad que debiera Recuerden al que ventrículo. esto sería una situación normal, ¿sí? No piensen en nada Ah, anormal o patológico, que algo está fallando, ¿sí? Algo que Expirando. normalmente... Sí, bien, me gusta ahí. Entonces, ¿qué fase de la respiración? ¿Cuáles son las dos fases de la respiración que tenemos? Inspiración, expiración. La Bien, expiración. perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el retorno venoso sistémico en la inspiración? No necesariamente lo deben saber, pero acá es justamente un punto que ustedes quiero que comprendan. ¿Puede ser que disminuya porque la arteria cava atraviesa el diafragma? La arteria cava no es una arteria. O es la Arteria aorta, cava. o es la Vena cava, anterior. Bien. No tiene nada que ver con el diafragma, ¿sí? Lo que justamente sucede es el interjuego y la relación de las presiones intratorácicas con la inspiración y expiración, y esto cómo justamente afecta a lo que es el retorno venoso. Y cuando hablamos de retorno venoso, hablamos de retorno venoso sistémico. Cuando tenemos una inspiración forzada, sobre todo, aumenta, justamente porque las presiones intratorácicas disminuyen. ¿Por qué tienen que disminuir? Porque necesitan entrar el aire, y ese gradiente tiene que favorecer a la entrada de aire para justamente ser menor a la presión atmosférica de donde estoy tomando el aire. Entonces, al suceder eso, acá aumenta el retorno venoso, ¿sí? Como aumenta el retorno venoso sistémico, se llena más la aurícula derecha. Recuerden, sea en un glóbulo rojo. Si aumenta más el volumen de la aurícula derecha, aumenta más el volumen del ventrículo derecho. Y si aumenta más el volumen del ventrículo derecho, esto es justamente el mayor volumen que tiene que ser eyectado a través de mi válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar. Entonces, si esta válvula tiene que quedar más tiempo abierta porque hay mucho más volumen, va a ser mucho más diferenciado en cuanto a milisegundos la apertura, perdón, el cierre de la válvula pulmonar contra la aorta. Entonces, ¿cuál es el fenómeno auscultatorio que estamos acá viendo en este paciente? Lo que sucede normalmente en una inspiración y una expiración forzada. Entonces, mientras más tuk-turuk, 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 probablemente el paciente está en la inspiración pico, ¿sí? Entonces yo le estoy diciendo al paciente, respire hondo, y en ese momento que está respirando muy hondo, ahí probablemente pueda percibir lo que se llama el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, porque justamente el componente pulmonar está retrasado por la mayor cantidad de volumen que tiene que ser el ventrículo derecho, secundario al mayor retorno venoso sistémico. ¿Lo explico de ¿Puedo nuevo? hacer una pregunta? Sí. Vio que usted recién explicó que por el aumento, o sea, sí, por aumentar la inspiración, por decir así, eso genera que aumente el retorno venoso, ¿no? O sea, como que no termino de entender el caminito. El caminito es porque tenemos presiones intratorácicas. Para que esto haga que nosotros podemos ingresar aire desde la atmósfera que nosotros estamos respirando y para que se llenen los alvéolos, la presión intratorácica disminuye, ¿sí? Y uno de los factores que también esto justamente forma parte, el compañero lo mencionó, pero no específicamente por el concepto que lo menciona, es que el diafragma se tira para abajo, haciendo que la presión dentro del tórax sea más negativa aún. Y esto lo que hace, ¿sí?, es disminuir cuantiosamente un sistema colapsable como el sistema venoso, lo que hace que la resistencia venosa disminuya, y si disminuye la resistencia, mi flujo va a ser mayor, como justamente ya lo deben haber visto como esa relación de la ley de Ohm de las resistencias. Mayor flujo en mi sistema venoso sistémico quiere decir que va a estar retornando más sangre a la aurícula derecha.
se va a llenar por ende más mi ventrículo derecho, y por ende mi ventrículo derecho va a eyectar un volumen mucho mayor, ¿sí?, en cada ciclo cardíaco, por lo que en ese periodo mi válvula pulmonar va a permanecer más tiempo abierta, mi válvula aórtica va a cerrar al tiempo de siempre, y con unos milisegundos más de diferencia, ahí sí va a terminar de cerrar mi válvula pulmonar, haciendo que en el fenómeno auscultatorio yo pueda percibir ese desdoblamiento del segundo ruido. Ese es el caminito. Lo puedo explicar de nuevo para el que no haya entendido, pero esto creo que es un concepto clave. Sí. ¿Por qué es más común en niños? Bien, muy buena pregunta. Porque habitualmente estas resistencias asociadas a la frecuencia respiratoria mucho más rápida, habitualmente no tenemos que hacer que tengan que hacer esta maniobra forzada. En cambio, las frecuencias respiratorias más lentas en el adulto hacen que justamente yo tenga que hacer esta maniobra forzada para poder notarlo. En chicos con sus respiraciones es un fenómeno que se da prácticamente de manera espontánea. Profe, y sí. En una expiración forzada sería inverso, ¿no? En una expiración forzada no es tan a la inversa, porque habitualmente yo ahí escucho la ausencia de desdoblamiento, ¿sí? Entonces no es que nunca va a invertirse prácticamente el orden del cierre de las válvulas semilunares, por más que yo hago al revés. Pero lo que voy a hacer una expiración forzada es que probablemente escuche tuk-tuk como primero y segundo ruido cardíaco y no pueda auscultar o percibir bien esa diferencia en el cierre, por lo tanto no voy a escuchar el desdoblamiento tranquilamente, ¿sí? Pero no es que se va a cerrar la aorta primero, no es que se va a cerrar la pulmonar primero y la aorta después. O sea, la cantidad de restricción de volumen del retorno venoso no va a ser severamente disminuido si yo hago una aspiración forzada. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Me quedó una duda, entonces, o sea, de como cuando inspirás disminuye la presión intratorácica, Sí. ¿eso hace que disminuya la resistencia periférica? ¿Esa sería la relación? No. La resistencia que yo estuve hablando específicamente, las resistencias en las venas intratorácicas. Entonces acá justamente vamos a hablar sobre una porción de la vena cava inferior y otra porción de la vena cava superior. Esto estamos hablando de todo lo que esté contenido dentro de la caja torácica, del mediastino, ¿de acuerdo? Entonces, resistencia vascular periférica, no, otra cosa, ¿sí? Acá estamos hablando de cómo justamente tengo un sistema venoso de gran calibre dentro de mi tórax. Esto va a hacer que justamente siempre va a estar atado a los ciclos y los cambios de presión de la inspiración y la expiración. Esto quiero que lo tengan en cuenta porque está bueno relacionar cuáles son las variantes fisiológicas que pueden llegar a encontrar y qué es lo que explica lo que normalmente ustedes van a encontrar en una auscultación. Entonces es muy importante que ustedes sepan que normalmente el segundo ruido cardíaco se encuentra sutilmente desdoblado y en un adulto al que yo hago una inspiración forzada voy a escuchar ese desdoblamiento más acentuado. ¿Se entendió? Sí, profesor. Profe, Sí. ¿en todos los pacientes pasa eso? ¿O? En todo paciente. Ahora, el tema es que uno sea capaz de descubrirlo, ¿no? Eso lo van a lograr con la práctica, ¿sí? Entonces sí, en todo paciente pasa, vamos a decir todo paciente normal. Si tenemos alguna patología cardíaca específica, y sí, se va a alterar. Pero acá vamos a estar hablando de todo paciente con un corazón normal y en condiciones fisiológicas, ¿sí? Pero sí, justamente esto pasa. Si están auscultando un paciente flaquito, no muy añoso, lo van a escuchar muy, pero muy bien. Simplemente por las características físicas del tórax. En un paciente siempre se van a percibir mejor los latidos que en otro. ¿Claro? ¿Está aquí? Profe, otra consulta. Sí. Cuando dijimos que la tricuspide podría cerrarse después, ¿eso sería siempre o también se escucharía así como un desdoblamiento? Por eso digo, el desdoblamiento verdadero del primer ruido es muy imperceptible. Por eso habitualmente tenemos lo que es el falso desdoblamiento del primer ruido, que eso ya son en condiciones patológicas. Así que
para no hacerles demasiada información en este momento, en este práctico, vamos a establecer que auscultatoriamente siempre van a escuchar un R1 único, ¿sí? Porque son muy pocos los milisegundos de diferencia entre el cierre de las válvulas auriculoventriculares, pero sí pueden hacer el fenómeno más exagerado fisiológico de la separación del R2, ¿sí? Me encantaría después darle toda la beta de ejemplos patológicos, pero saben que son 9:15 y todavía tenemos que cubrir partes básicas del electro, ¿sí? Así que no quiero ahondar demasiado, pero esto es para mí muy importante que sepan relacionarlo, cómo son los fenómenos auscultatorios con esta partecita del ciclo cardíaco, ¿sí? Ya pueden sentirse orgullosos de entender esta parte del ciclo cardíaco, espero que la mayoría la haya entendido, pero justamente cómo se relacionan estos eventos con lo que pasa en el ciclo cardíaco, y acá hemos hablado más que nada de los cambios del volumen, ¿sí? Vamos a hablar de presión el jueves, todo lo referido el jueves a lo que son las presiones intracardíacas y presión arterial. Acá lo que quiero que quede claro son variaciones de volumen en la fisiología cardiovascular y cómo la interpretamos con los fenómenos del examen físico. Si quieren hacer una pregunta sobre esto, por favor, háganla, no tengo ningún problema. No tengo yo tampoco ningún problema de ir hasta más tarde, práctico, si todos pueden quedarse, pero tampoco quiero estar hasta muy tarde. Así que más por ustedes, sobre todo. Pero si se entendió hasta acá, vamos a seguir avanzando. Sí, profe. Bien. No quiero que quede nada acá del práctico sin... bien, perfecto. Entonces, una aclaración que siempre seguimos repitiendo, ya que me olvido de mencionar esto. Van a leer acá ruidos de Korotkov. Ruidos de Korotkov son únicamente referidos a los ruidos que nosotros vamos a auscultar cuando estamos tomando la presión arterial, y vamos a hablar de eso el jueves. Así que los ruidos de auscultación cardíaca o sobre el precordio son simplemente conocidos como ruidos cardíacos. Los ruidos de Korotkov, o las fases, mejor dicho, de Korotkov, son las referidas solamente a cuando auscultamos los sonidos del pulso cuando tomamos la presión arterial. ¿Estamos? Quería siempre aclarar eso y tenemos que borrarlo una buena vez por todas. ¿Hay otros ruidos cardíacos aparte del R1 y R2? Sí, hay dos más. Sí, R3, R4, pero son patológicos. Bien, ahí vamos a frenar un poco, ¿sí? Tercer ruido cardíaco, vamos a ver el tercer ruido cardíaco, ¿sí? El tercero puede llegar a ser normal, sí, Bien, o sea, exactamente. en niños o en mujeres. Bien, muy bien. ¿Y por qué puede llegar a ser normal? Sí, eso de mujeres ha sido una observación que hoy en día es un poco vetusta, pero vamos a decir niños, que ahí podemos estar todos de acuerdo, todos y todas de acuerdo. ¿Por qué podría llegar a ser fisiológico? ¿Por qué podemos llegar a tener un R3 normal? ¿Puede ser porque tiene una mayor frecuencia cardíaca? Bien, algo relacionado a eso está, pero no es específicamente eso. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué es normal o por qué se dice que es normal en niños? Primero hablemos de cuándo se encuentra, cuándo encontramos el R3. ¿Cuándo encontramos el R3? Si tenemos un R2, entonces, ¿qué ruido normalmente seguiría? Ninguno. R1. No, el R3 no se da cuando hay baja compliance ventricular. ¿En la contracción auricular? Creo que es porque se vuelve a abrir las válvulas, ¿o no? Bien, nunca normalmente la apertura, y esto márquenlo, escríbanlo y resáltenlo con todos los colores posibles. Nunca una apertura valvular, ¿sí? Ya podemos agrupar las válvulas del corazón, y esto ya grábenselo. Tenemos válvulas auriculoventriculares, que son la mitral y tricúspide, y las semilunares, que son la pulmonar y la aórtica. Ninguna apertura valvular normalmente va a generar un ruido, ¿sí? Si tenemos un ruido por una apertura valvular, es patológico. ¿Estamos? Así que ya si se graban eso, ya saben que R1 y R2 corresponde al cierre de los grupos de las válvulas del corazón. R1, válvulas AB,
R2, válvulas semilunares. Se lo graban, ¿sí? Pero no solamente grábenselo, sino que traten de seguir las consideraciones fisiológicas que tienen esto. Así que normalmente, como las aperturas valvulares siguen un gradiente normal, habitualmente de lo que se precisa hacer con las presiones y volúmenes intracavitarios, nunca tenemos que tener un ruido en la apertura, ¿sí? Normalmente después del R2 viene lo que es el periodo de diástole y diastasis, ¿sí? Lo que es el llenado ventricular, ¿sí? Y lo que es las fases de llenado ventricular que ocurren justamente en este fenómeno de relajación dependiente de energía de los ventrículos para que justamente se haga el llenado ventricular. Entonces, la primera fase de llenado, ¿sí? Es una fase de llenado de características que es el llenado rápido ventricular, y que justamente depende de la relajación ventricular dependiente de energía. Vamos a hablar de esto más detenidamente cuando yo dé más detenidamente el teórico de fisio, y un poco cubrir esto también en las presiones del jueves. Pero justamente fíjense cómo acá estamos en 0,5 segundos, y acá justamente lo que acaba de suceder, ¿sí? Es que ya se vaciaron por completo esos ventrículos, pero ya tuvimos la apertura de las válvulas auriculoventriculares y se está comenzando a llenar. En esta fase temprana del llenado ventricular, esa sangre chocando contra un ventrículo que no se terminó de relajar adecuadamente, esto puede llegar a generar una turbulencia, ¿sí? Básicamente, el ventrículo tiene que estar bien dilatado y no terminado del todo de estar relajado. Pero lo que más tienen que asociar es con la fase o en el tiempo del ciclo cardíaco en que se da. Y el R3 habitualmente se da bien en el comienzo del llenado ventricular, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las fuerzas ventriculares que hacen que normalmente el ventrículo pueda llenarse están funcionando bien, salvo que el ventrículo, por una inmadurez del miocardio, y eso es lo que justamente explica que sucede en niños chiquitos, y cuando me refiero a niños chiquitos digo de meses de vida, es justamente la explicación de por qué podemos llegar a tener un R3. Va de nuevo. Apenas se termina de cerrar las válvulas semilunares y comienza el llenado ventricular rápido o temprano, entonces acá tenemos que los ventrículos se tienen que relajar para permitir ese llenado de manera adecuada, ¿sí? Que es parte esencial del comienzo de la diástole. En miocardio inmaduro, esa relajación puede que no esté justamente completa, persista un poquito de rigidez ventricular, y esa sangre del llenado ventricular temprano pueda llegar a justamente generar este ruido, ¿sí? Ese es el R3. Entonces, el R3 sucede en la fase del llenado ventricular temprano o rápido, ¿sí? Bien, ahora, uno dice, pero el R4 sucede en otra fase. Sí, sucede en otra fase. Y es justamente cuando va terminando la fase de llenado ventricular, que es toda esta parte de la diástasis, y acá por último se contraen las aurículas. Y esto es el comienzo de la sístole auricular y el llenado ventricular lento, ¿sí? Y de menor volumen. Entonces el ventrículo se termina de llenar del todo, enrasamos o hacemos como el tope, gracias a la contracción auricular. Y esa contracción auricular es como que termina de llenar los ventrículos en sí. Entonces, ¿cuál es la función, cuál es la fase de llenado ventricular más importante de toda esta parte de la diástole? ¿El temprano o el tardío? El temprano. Bien, el temprano. ¿Por qué? Los ventrículos se llenan gracias a la relajación ventricular, que cuando uno habla de relajación en un músculo habitualmente
hablan, y lamentablemente esto que está en lo vernáculo del corazón, de la fisiología cardiovascular, es que se dice que el músculo se... no me sale la palabra. se relaja y es una cosa pasiva, porque lo trasladamos a lo que es el músculo esquelético, que entonces si tenemos un músculo esquelético que se relaja, está haciendo una acción pasiva. Esto no es una situación metabólicamente activa, y también grábese esto como un concepto muy importante. Esto es una fase activa en donde el ventrículo o la relajación de las fibras ventriculares y del miocardio hacen justamente una relajación con gasto energético para que el tipo de acción que hace justamente estos dos ventrículos en esta fase sea básicamente una succión. Los ventrículos tiran para abajo para que justamente se llenen de manera adecuada, y en la fase más importante del llenado ventricular, que es justamente el llenado ventricular temprano. Aquí, y esta es la fase donde más volumen ingresa y más rápido entra la sangre a los ventrículos. Todo depende de cómo esos ventrículos hacen el gasto energético para justamente relajarse, disminuir la presión de fin de diástole. Fíjense que la curva roja habla de las presiones ventriculares que tienen que estar en lo más bajo para que se pueda llenar adecuadamente. Bien, es acá donde puede llegar a estar el R3, pero solo en una situación donde nosotros lo podemos interpretar fisiológicamente. Si lo ocultamos en un niño, es probable que sea fisiológico. Si lo ocultamos en un adulto que tiene disnea en reposo y tiene todos signos de lo que se llama fallo de bomba, y escuchamos un R3, probablemente no sea fisiológico. ¿Bien? Entonces, si seguimos hacia el final de ese camino de lo que es diástole y diástasis, nuevamente ahí tenemos la última fase de llenado ventricular, que es solo porque tenemos una contracción auricular. Y acá es donde podemos, por último, auscultar el cuarto ruido cardíaco. ¿Sí? El cuarto ruido cardíaco va a ser siempre patológico. ¿Por qué? Porque básicamente están en un sistema ventricular que está dependiendo de que las aurículas hagan esta fuerza de contracción para poder llenarse, porque no pudo ser llenado adecuadamente en la fase que debió llenarse. Así que lo que van a escuchar en el cuarto ruido es una forzada y mucho más fuerte contracción auricular contra dos ventrículos completamente rígidos y de muy baja compliance o de muy baja distensibilidad. Entonces, ¿qué imaginan que puede llegar a estar pasando con el músculo ventricular si estamos escuchando un R4 bien prominente? ¿Qué situación pueden imaginarse patológica que se está dando? ¿Atrofia? No, todo lo contrario. Hipertrofia. Hipertrofia. Entonces tenemos mucho músculo que es bueno para la contracción. Por eso habitualmente en un corazón hipertrófico la contracción habitualmente está bien hasta cierto punto. Pero lo que justamente falla es la relajación. Entonces el ventrículo no puede relajarse en la fase que se debe relajar, y básicamente depende de que tenés las aurículas bombeando sangre hacia los ventrículos, y dependiendo de que justamente de esto los ventrículos se llenen. No debería ser así en la normalidad. Esa fuerza auricular para llenar un ventrículo rígido y de poca distensibilidad es lo que es el R4. Entonces uno diría, uy, pero ¿cómo comprobamos cuál es? Bueno, el ruido, el R3 va a estar por lo general más pegado al R2 y el R4 va a estar bien pegado al R1. Así que ahí ya pueden un poco con el pulso tomarlo. Pero nuevamente, ubíquense en qué tipo de paciente estamos ocultando. Si tenemos un paciente con cierto tipo de características que pueden estar llegándome a pensar que tienen un ventrículo rígido, ¿sí? Podemos llegar a pensar que es más un R4 que un R3, ¿de acuerdo? Pero básicamente lo que ustedes tienen que interpretar es por qué se dan ciertos ruidos y en qué momento de la fase cardíaca, porque todo está involucrado con los eventos que suceden en cada fase, tanto en sístole como en diástole. Me pregunta si es la patada auricular. Sí, la contracción auricular, sístole
auricular o patada auricular es justamente, bueno, sinónimos entre sí, que hablan sobre justamente el fenómeno electromecánico de la aurícula y de lo que sucede, que justamente es cuando termina de llenarse el ventrículo, ¡tuc! R1, cierre de válvulas auriculares, contracción isovolumétrica, apertura de válvulas semilunares, eyecta todo de manera rápida, empiezan a bajar las presiones ventriculares, por lo que las presiones intravasculares, tanto de la pulmonar como la aórtica, se acercan justamente a sus presiones diastólicas efectivamente, así que la eyección se reduce, se cierran las válvulas semilunares, R2, y tenemos una relajación isovolumétrica para que la presión intraventricular de a poco vaya disminuyendo y de esa manera consiguen abrirse las válvulas auriculoventriculares y la relajación ventricular ayuda a que el llenado desde las aurículas sea justamente el más eficaz en esta fase del llenado ventricular rápido o efectivo o temprano, que es justamente la manera fisiológicamente eficaz del llenado ventricular. Y es la fase más prolongada del ciclo cardíaco, ¿sí? Y que justamente corresponde a la diastasis, que es todo el periodo en el cual los ventrículos se llenan. Y esto es lo que explica que en función de si nosotros queremos acomodar los ruidos cardíacos en ese plano de duración, siempre vas a tener una mayor distancia entre R2 y R1 que de R1 de R2, ¿sí? Y eso es otra característica que pueden llegar a establecer para ver qué ruido están ocultando, cuál es R1 y cuál es R2. Una vez que ya veamos al fin del llenado ventricular efectivo, ¿sí? Nos queda justamente volver al comienzo de nuestro camino, ¿no? Es decir, que nuestra diástole ventricular ya va hacia el fin, y lo único que falta es terminar de enrasar esos ventrículos, de completar esos ventrículos con el último volumen remanente de las aurículas, y esto se hace gracias a la patada o contracción auricular para que se termine de llenar y comienza todo nuestro ciclo cardíaco nuevamente. ¿Dudas hasta aquí? Profe, puede ser que R4 pueda escucharse en pacientes hipertensos. Bien, entonces la hipertensión, básicamente lo que sucede en la hipertensión arterial es que vamos a tener un aumento progresivo de la resistencia vascular periférica. Entonces, si tenemos una resistencia vascular periférica en nuestro sistema arterial, ¿hacia dónde se va a transmitir ese aumento de la presión en el circuito total, circulatorio? ¿Quién va a absorber esa presión aumentada? Toda esa presión va a eventualmente ser una carga sobre mi ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, mi ventrículo izquierdo va justamente a tratar de vencer ese aumento de la presión. ¿Y por qué? Porque eso es un determinante del gasto cardíaco. ¿De qué determinante estamos hablando acá? Del volumen sistólico. No. Determinantes del gasto cardíaco, ¿cuáles son? Después lo vamos a ver. Frecuencia cardíaca. Volumen de eyección. ¿Cuáles son los determinantes del gasto cardíaco? ¿Sí? Ya dijimos que la fórmula es frecuencia cardíaca y volúmenes de activo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace a mi volúmenes de activo? La precarga, la postcarga y la conductividad. Bien, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos sobre resistencia vascular periférica y mi determinante de cómo va a ser mi volúmenes de activo del VI? ¿Cuál de esas tres? ¿La poscarga? La poscarga es lo que justamente tiene que vencer el ventrículo izquierdo para poder eyectar eficazmente sus volúmenes de activo. Entonces, si yo tengo toda esa resistencia periférica que se transmite eventualmente a la aorta, mi ventrículo izquierdo dice, tengo que aumentar presiones, por la ley de Frank-Starling, que ya lo vamos a ver. Entonces, a medida que aumenta presión del ventrículo izquierdo, ¿qué va a pasar con el miocardio del ventrículo izquierdo?
Si yo empiezo a hacer muchas pesas con un bíceps, eso no es, digamos, con mi brazo y eventualmente el bíceps, eso no es aplicar más presión a mis músculos esqueléticos del brazo. Hipertrofia. Bien, exactamente. Entonces esto es lo mismo. Está bueno tener un bíceps hipertrófico, pero no está bueno tener un miocardio o un ventrículo izquierdo hipertrófico. Pero eso es lo que va a pasar si yo tengo un aumento progresivo de mi resistencia periférica total, ¿sí? Entonces mi VI se va a empezar a hipertrofiar. ¿Y qué dijimos que pasa si el ventrículo izquierdo se hipertrofia? En el momento del llenado ventricular vamos a tener una rigidez característica, cosa de que cuando llegue el momento de la contracción auricular, justo antes, ¿sí?, del cierre de las válvulas auriculoventriculares, ahí probablemente en la contracción auricular podamos escuchar un R4. Entonces la respuesta es sí, en hipertensos de larga data, porque habitualmente un hipertenso que desarrolla una hipertrofia significativa del VI tiene que estar mucho tiempo con una hipertensión no tratada. Entonces, determinante del gasto cardíaco, esto obviamente es material de lectura antes de un práctico teórico, pero vamos a decir que es frecuencia cardíaca por el volumen eyectivo, y los determinantes de volumen eyectivo son precarga, poscarga y contractilidad, ¿sí? Si en deportista también puede que se escuche R4. Bueno, ¿qué pasa con el deportista? Hay un fenómeno fisiológico borderline, y lo voy a dejar ahí porque también es motivo de discusión, que justamente hace que las variantes que ocurren en una persona, un atleta bien entrenado, hacen que también mi resistencia periférica aumente. Entonces se desarrolla lo que se llama una hipertrofia del deportista o corazón de atleta, que, insisto, está muy debatido en algo fisiológico o algo patológico. Pero podríamos llegar a escuchar un R3 más bien en ese caso, porque nuevamente un R4 habla del fallo de relajación ventricular. Y eso es lo que diferencia entre una hipertrofia patológica y al corazón de atleta, muy entre comillas. Y tómenlo con una pizca de sal a esto también, ¿sí? No es tan así, pero es básicamente lo que ocurre. La relajación o la diástole del atleta es fisiológica, es normal. Pero sí, puede que en ese llenado ventricular temprano o rápido o efectivo, justamente sea un ventrículo que no se termina de relajar del todo, pero su llenado es fisiológico o normal. Entonces, ese ruido que se puede llegar a percibir en algunos atletas, ciertamente puede llegar a ser el de un R3. Así que el R3 básicamente es algo que podemos auscultar en un infante, en un niño y en un atleta bien entrenado. Es cierto que, y esto ya en los libros nuevos o la bibliografía nueva ya no se ve tanto, pero antes se creía que era algo que también podía auscultarse en la mujer. Eso no está probado y traten de no responder eso. Las respuestas correctas serían niños, y si se escucha bien en adultos de manera normal puede llegar a ser un atleta bien entrenado, ¿sí? Pero bueno, ciertamente es un ruido que puede llegar a estar en fallo cardíaco y sobre todo en un corazón dilatado, es decir, lo contrario al fenómeno de la hipertrofia. Entonces tenemos músculo miocárdico más adelgazado, más delgadito, mayor cantidad de cavidad cardíaca y justamente una cavidad que se relaja, no del todo bien, y también es un ventrículo poco distensible habitualmente en la fase de llenado temprano, donde podemos llegar a ocultar un R3 en una situación patológica. Y como en esa situación patológica suele haber fallo cardíaco, el corazón late más rápido para compensar y tratar de establecer un volumen eyectivo que sea adecuado y que llegue a todo el cuerpo. Así que como se encuentra taquicárdico el paciente con un R3, habitualmente ahí tenemos entonces un ritmo muy especial y muy típico. ¿Alguien sabe cómo se llama ese ritmo? ¿Ritmo de galope? Exactamente. Tacatá, 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 tacatá. Vamos a ver si estaba acá. Bueno, este sería un tercer ruido fisiológico. ¿Sí? Es algo muy sutil, pero se diferencia de justamente
el desdoblamiento del segundo ruido, porque prácticamente tiene la variabilidad y esto no varía tanto. No tengo acá la auscultación patológica de lo que es el ritmo galope. A ver, acá extra. Bien, acá tenemos el galope. Ah, tengo que pagar para ver. Bueno, pagar para escuchar en este caso. Bueno, muy bien. Vamos a pasar entonces a la interpretación de las pautas básicas de el electrocardiograma y relacionadas al ciclo cardíaco. Así ya vamos terminando, ¿sí? Mientras preparo entonces la presentación de diapositivas bien breve, por favor, preguntas o algo que quieran repasar de lo que ya venimos hablando. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Seguimos entonces? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces vamos a pasar a la interpretación del electrocardiograma. Por favor, díganme, porque por ahí ustedes están siguiendo punto por punto lo que viene pasando con el práctico. Yo lo que voy a hacer, voy a sacar mi tablet y abrirlo, así no me pierdo de nada. Pero si ven que hay un punto en el cual no me referí específicamente y no quieren que siga avanzando sin hacer mención, avísenme, ya sea por chat o siéntanse libre de interrumpirme. Bien, entonces, bueno, esta diapo es alusiva a que hoy es el Día Mundial del Corazón, como todos los 29 de septiembre. Y este es el resumen un poco de algo de las cosas del ciclo cardíaco que veníamos viendo. Habíamos hablado entonces sobre los cierres de las válvulas auriculoventriculares, el cierre de las válvulas semilunares. Esto es lo que está representando es todo el ciclo cardíaco izquierdo, es decir, de la circulación sistémica. Habíamos hablado sobre los periodos de contracción isovolumétrica y relajación isovolumétrica, y básicamente los fenómenos de eyección temprana, eyección rápida y disminuida, el llenado ventricular temprano rápido, y después la sístole auricular que termina ese llenado ventricular para luego comenzar todo de nuevo. Noten que asociados al ciclo cardíaco también vamos a tener los fenómenos eléctricos del corazón. Y entonces cuando vamos a interpretar los fenómenos eléctricos del corazón, lo vamos a hacer a través del electrocardiograma. Y vamos a ver las cosas básicas del electrocardiograma. Hay muchísimo para ver en un electrocardiograma y no vamos a alcanzar a cubrir absolutamente todo acá. Así que nuevamente es algo que vamos a ver lo más básico primero, ¿sí? Bien, acá tengo ya el práctico abierto como para ir en orden y tratar de no saltearme nada, ¿sí? Profe, Bien. una pregunta. Sí. En el trabajo habla del choque de punta. Ah, bien, gracias. Sí, ya sabía que me iba a saltear lo de choque de punta, que es algo que siempre me salteo. Bien, parte de algo que se está abandonando paulatinamente en la semiología cardíaca es un poco la palpación de la pared, pero bueno, es algo que siempre se tiene que hacer. Cuando hablamos del choque de punta, ¿qué significa o qué estaría representando? Es palpar el choque del ápex del corazón, o sea, palpar en el tórax el choque de la punta del corazón contra la pared torácica. Bien, ¿y cuándo sucede el choque del ápex? Que ciertamente está bien que es el choque del ápex. ¿En qué parte del ciclo cardíaco está sucediendo el choque del ápex? ¿En el llenado rápido puede ser? No, no en el llenado rápido. ¿En el llenado lento? No, en la contracción, ¿sí? La sístole. El músculo, recuerden que si se está el ventrículo, si se está llenando, el músculo se está relajando. Así que no debería suceder nada vigoroso en ese momento. Entonces, claro, la eyección sistólica es lo que justamente representa el choque de punta. Así que si están auscultando justo sobre el ápex, debería coincidir con qué fenómeno del que venimos hablando. O estaría más cerca de qué fenómeno. Claro, entonces si es la eyección, debería coincidir con ¿qué? R2. No.
Sí, estaría cerca de R2, pero si yo tengo la otra manito que no está sosteniendo el estetoscopio, ¿qué debería estar haciendo esa otra manito? Una onda de pulso. El pulso. Exactamente. Entonces, el choque de punta debería verse con la onda de pulso. Ahora, los descriptores del choque de punta, que no voy a entrar demasiado, porque nuevamente me van a conocer de a poco los que no me conocen, todas estas cosas semiológicas, semiotécnicas de años y años y años de antigüedad, que está bien, no hay que dejar de reconocer a quienes la escribieron, pero hoy yo creo que no tienen validez, digamos, saber el choque punta vigoroso, desplazado, medir. En fin, lo que queremos acá hacer referencia a que puede llegar a ser un determinante de cuán grande puede llegar a estar nuestro corazón, si tenemos cardiomegalia o no. Y hace ya una centuria que tenemos algo que se llama radiografía de tórax. Así que nuevamente, ¿para qué sirve esto? Para joderlos a ustedes en los exámenes y que alguno se pare y que diga, uy, que me en choque de punta. Yo no quiero detenerme tanto en eso. Pero el choque de punta habla básicamente sobre, sí, el golpe apical que se da justamente durante la contracción. ¿Sí? El significado de cómo lo podemos ubicar es si está muy desplazado, puede hablar de una cardiomegalia. Yo prefiero ir y sacarle una placa de tórax o hacer un ecocardiograma y, en fin, creo que cualquier médico clínico estaría de acuerdo conmigo. Pero bueno, les dejo a ustedes la parte para que no los bochen en semiología. Y sí, lamentablemente es así. Bien, entonces sigamos con la parte de electro que me gusta más y es mucho más linda. Bueno, vamos a analizar entonces qué tenemos que ver en el electrocardiograma. En el electrocardiograma, nuevamente me voy acá a la parte del ciclo cardíaco, justamente también va a estar hablando sobre la representación de tanto, primero los periodos de sístole y diástole, y de cada uno de los eventos que acabamos de trazar, ¿sí? Entonces vamos a ir analizando esto a medida que vamos viendo las diferentes ondas y los diferentes intervalos o segmentos. Vamos a ver cuál es un poco la diferencia de cada uno de los dos. Que, insisto, a la larga y al final de esta clase es lo que más me interesa que ustedes sepan. Si alcanza, vamos a tratar de despejar la duda vital de la doctora sobre el eje eléctrico. Pero, insisto, yo quiero que hablemos sobre fenómenos eléctricos del corazón y su asociación con los efectos y fenómenos electromecánicos, ¿sí? En nuestra famosa tirita de papel cuadriculado, entonces vamos a ver acá básicamente lo que vamos a interpretar en nuestro electrocardiograma y qué es lo importante que yo quiero que ustedes analicen, ¿sí? Entonces, en nuestro papel cuadriculado, esto va a estar impreso lo que se llama una velocidad de 25 milímetros por segundo, que es la velocidad estándar, ¿sí? Habitualmente la otra velocidad es de 50 milímetros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener justamente una representación gráfica de más tiempo o de mayor cobertura del ciclo cardíaco en un segundo, ¿sí? Entonces esto va a estar más estirado. Habitualmente aumentamos esa velocidad para ver con detalles cambios sutiles en el electrocardiograma. Pero en la velocidad estándar de todo electrocardiograma, y que habitualmente en cualquier tira, van a ver que es de 25 milímetros por segundo. Este estándar hace que 1000 milisegundos sean eficazmente un segundo. ¿Y por qué es importante tener esto? ¿Sí? Porque básicamente va a hacer la equivalencia a nuestro cuadriculado. Nuestro cuadriculado vamos a tener divisiones grandes y divisiones chicas. La división grande van a ser 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos pequeños. Y eso en nuestro papel milimetrado equivalen a 5 milímetros. Mientras que una división pequeña, un cuadradito pequeño, va a ser 1 milímetro. ¿Cómo se equivale esto en tiempo? 1 milímetro. Es decir, un cuadradito pequeño van a equivaler a 40 milisegundos. Y una división grande, ¿qué vamos a hacer? 4 por 5, ¿sí? O 40 por 5, ya que estamos en milisegundos, porque tenemos 5, ¿sí? Estos 40 milisegundos que equivalen a este cuadradito, y cuando tenemos 5 cuadraditos, esto equivale a 200 milisegundos, ¿sí? O también lo podemos graficar en una expresión centesimal de 0,04 segundos o 0,2 segundos, ¿sí? Entonces, esto es lo que equivale un cuadrado grande y un cuadrado pequeño. Recuerden, esto solamente si la velocidad
es de 25 milímetros segundo. Si ustedes aplican este concepto a una velocidad de 50, están incorrectos, ¿sí? Así que siempre fíjense a qué velocidad se imprimió. ¿De acuerdo? Bien, entonces, básicamente el ritmo, o mejor dicho, la tira de ritmo estándar de un electrocardiograma van a ser 250 cuadraditos, es decir, 50 cuadrados grandes que equivalen a 10 segundos. Así que 10 segundos es básicamente la tira de electro que habitualmente vamos a sacar en lo que es el ritmo estándar o las derivaciones estándar del electrocardiograma. ¿De acuerdo? Bien, entonces esto es lo que hace referencia a las distintas divisiones estándar de un electrocardiograma como para estar orientados. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque justamente acá vamos a tener los mecanismos para determinar la frecuencia cardíaca utilizando estas equivalencias. Y ahora vamos a ver. Entonces, todo esto es lo que ocurre en el eje de las X, es decir, todos los fenómenos referidos al tiempo. El voltaje, es decir, la calibración de lo que es la amplitud, también va a estar en nuestro papel milimetrado. Entonces, 2 cuadrados grandes o 10 cuadraditos pequeños equivalen a 10 milímetros, van a equivaler a 1 milivoltio de nuestro electrocardiograma, ¿sí? Y la calibración, para que justamente podamos tener un voltaje que nos permita una buena lectura, en las derivaciones tanto precordiales como de las extremidades, es de 10 milímetros por milivoltio, que es justamente lo que tenemos acá. Esto lo podemos variar sin modificar de manera significativa la lectura de nuestro electrocardiograma. ¿Y por qué es esto? Porque podemos llegar a hacer un electrocardiograma en una persona hiperobesa, donde los lectores o los electrodos del electrocardiograma tienen que atravesar una capa muy grande, una distancia muy grande, y entonces estas derivaciones, ¿sí? El trazado, puede llegar a ser muy pequeño. Entonces esto puedo llegar a tratar de hacer que 20 milímetros por milivoltio o de 5 milímetros por milivoltio para justamente hacer o más chico o más grande las ondas para poder verlas mejor en nuestro papelito, ¿sí? Bien, entonces, para determinar la frecuencia cardíaca, como yo les dije, que si tenemos estas equivalencias de un cuadrado grande de 0,2 segundos, ¿sí? 50 cuadrados grandes van a ser 10 segundos. Entonces, 300 cuadrados grandes van a ser 60 segundos, que es el equivalente a 1 minuto. Y justamente es como nosotros tomamos la frecuencia cardíaca de latidos por minuto en el electrocardiograma. Muchos de estos van a estar incluidos en los electrocardiógrafos más modernos como cálculo automático de frecuencia cardíaca. Pero está bueno que ustedes sepan un poco más o menos cómo hacer el cálculo en un electrocardiograma cuando lo tengan al frente de ustedes, ¿sí? Siempre cuando tengamos un ritmo regular, es decir, la misma cantidad de tiempo entre lo que se llama el RR, es decir, todo entre dos ondas R, ahora vamos a ver cada una de las ondas, es que se puede aplicar las reglas que vamos a aplicar a continuación para determinar el cálculo de la frecuencia cardíaca. Entonces, por un lado, podemos calcular los latidos por minuto dividiendo, ¿sí?, la cantidad de cuadrados grandes, es decir, estos cuadrados compuestos por los 5 cuadraditos, ¿sí? Recuerden que miden 5 milímetros, se ve muy claro, dividido 300, ¿sí? Entonces, si acá tenemos una onda de R y otra de R, y tenemos un cuadrado grande, ¿sí?, lo dividimos por 300, ¿sí? Entonces nos va a dar que justamente esa es la frecuencia. ¿Estamos? Si tenemos 2 cuadrados grandes, va a ser 300 sobre 2, la mitad, 150. 300 sobre 3, si tenemos 1, 2, 3 cuadrados grandes, va a ser 100. Si tenemos 4 cuadrados grandes, 300 sobre 4, 75, 60, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ubicamos una onda R, otra onda R,
contamos los cuadrados grandes que hay ahí, y eso va a ser nuestro divisor sobre 300. Y el resultado de esa división nos va a dar la frecuencia cardíaca. Otra manera es hacer lo mismo, pero con cuadrados chiquitos. Y esto depende de la cantidad de cuadrados que tengan entre RR. Si tienen RR muy distanciados, ¿qué quiere decir? Si tengo mucha distancia entre un R y otro R, ¿quiere decir que la frecuencia cardíaca es muy lenta o muy rápida? Muy rápida. ¿Lenta? Muy lenta, ¿sí? Entonces, si tenemos un R y tenemos recién acá el otro R, quiere decir que la frecuencia cardíaca es lenta. En cambio, si tenemos los R muy seguiditos, quiere decir que la frecuencia cardíaca es rápida. ¿Entienden bien por qué? ¿Todos están claros con eso? Sí, se entendió. Bien, entonces, es justamente lo que aquí expliqué. Si nosotros contamos que entre este R y este R hay un cuadrado grande, lo único que tengo que hacer es dividir 300 sobre 1, que me va a dar 300, ¿sí? Perfecto. Y sucesivamente esto. Entonces, mientras menos distancia tenga entre R, por ahí lo que más conviene es hacer el conteo de cuadrados pequeños. Entonces, si ese llega a ser el caso, si yo cuento el número de cuadrados pequeños, esta vez yo lo tengo que dividir por 1500 a la cantidad de cuadraditos pequeños de estos de 1 milímetro para obtener la cuenta, ¿sí? Y básicamente es lo que podemos hacer. Es un poco más preciso probablemente, y es lo que otro de los mecanismos que nosotros podemos hacer para determinar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y esto es algo que pueden determinar fácilmente, pero ojo, siempre y cuando el ritmo sea regular. ¿De acuerdo? Bien, ¿estamos hasta ahí? Profe, una pregunta. Sí. Porque me perdí en por qué el 300. O sea, entendí. Nosotros tenemos acá un solo cuadrado grande, ¿sí? Entonces, si tenemos solamente un cuadrado grande entre R y R, quiere decir que va a haber una muy corta distancia entre R y R, y lógicamente vamos a tener una frecuencia cardíaca muy alta. Entonces, como yo estoy diciendo que la regla es el 300 por encima de los cuadrados grandes entre R y R, ¿cuántos cuadrados grandes tenemos entre estos dos RR? Grandes, cuadrados grandes. Uno solo. Transpolado a la regla del 1500, ¿sí? ¿Cuántos cuadraditos chiquitos tenemos entre R y R? 5. 5. Entonces fíjate que 1500 dividido 5 y 300 sobre 1 es exactamente el mismo resultado. ¿Estamos? Y eso es lo que hace este gráfico. Es justamente hacer notar que haciendo el mismo cálculo, traspolando el mismo cálculo, usando la regla del 300 y la regla del 1500, da exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Y entonces, esto conviene justamente, si tenemos frecuencias muy lentas, no se pongan a contar cuadrados chiquititos uno por uno. Pero también recuerden que tenemos divisiones grandes y cuadrados chicos dentro de cuadrados grandes, entonces lo único que tienen que hacer es saber bien la tabla del 5, que a esta altura espero que todos sepan muy bien. Bueno, entonces en adultos, ¿cuál es la frecuencia cardíaca, cuál es el rango de frecuencia cardíaca normal? De 75 a 100. Bien, 75-100, 60-100, se considera bradicardia menos de 60 y taquicardia más de 100, ¿sí? Entonces eso es algo que pueden determinar. Bien, entonces, vamos a hacer este ejercicio juntos si quieren. Saquen las calculadoras por si no, si no quieren hacer una división mental. Admito que yo no puedo hacerlo. Bien, entonces, lo tomemos con los cuadrados grandes, ubiquemos 2 R y R. Acá tenemos un R, o mejor dicho un S, o podemos acá ir a los R. Entonces tenemos cuadrados grandes, 1, 2, 3, 4, 5, y acá tenemos el sexto cuadrado grande, ¿sí? Entonces, podemos hacer una estimación, ya que acá tenemos 0,4 segundos que estamos restando, ¿sí? Pero si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 300 sobre 6, ¿sí? ¿Cuánto da eso? 50 latidos por minuto. 50, estamos, pero no es 50 específicamente, ¿sí? Es un poco más fino. Entonces hagamos los cuadraditos chicos sobre 1500. Entonces acá tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28.
1500 sobre 28, ¿cuánto les da? 53. Bien, entonces ahí tenemos muy al dedito y exactamente cuál es la frecuencia cardíaca en este paciente. Vamos a este otro caso. Acá otra vez los dos ondas R, ¿sí? Voy a tener este y este, ¿sí? Tenemos 1, 2 cuadrados grandes, o sea que cuadrados chicos tenemos 10, 11, 12, 13, 14. 14 cuadrados chiquitos, 1500 sobre 14, ¿cuánto les da? Bien, entonces esa es la frecuencia cardíaca en este paciente. ¿Quedó claro? ¿Cuánto da esto? Contemos otra vez los 107. cuadrados. ¿Cuánto? 107. Comparen este caso con este caso. Entonces, tenemos más cuadrados grandes acá y acá en comparación. Acá hay más o menos cuadrados grandes en comparación con este. No, igual entendí, pero no había escuchado cuánto daba. No, bueno, está bien, pero igual por ahí hay gente que todavía no le quedó claro. Entonces acá, notablemente, vemos que tenemos menor cantidad, tanto de cuadrados grandes como de cuadrados chicos en este. Entonces, lógicamente, acá que nos dio 53, acá nos va a dar más de 53 la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y es justamente porque tenemos, ¿sí?, menor intervalo, ¿sí?, entre cada una de las ondas R o complejos QRS. ¿Y de qué se tratan estas ondas y estos complejos? Y ahora justamente vamos a hablar de eso. Bien, tenemos que hablar justamente de cuál es el ritmo, ¿sí?, el ritmo normal, que es justamente lo que habla de ritmo sinusal. Cuando hablamos de ritmo sinusal en un electrocardiograma, ¿de qué estamos hablando? ¿Del ritmo normal? ¿De la onda normal? P? De la onda P. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo de esa onda P? La despolarización, lo que da lugar a la despolarización en realidad sería. ¿Qué De la despolarización? De la aurícula. De la aurícula. Entonces, ¿qué está haciendo mecánicamente la aurícula ahí? Se está contrayendo. Bien, y se está contrayendo gracias a que ha recibido justamente la señal de despolarización. ¿De quién? Del nodo sinoauricular. Bien, perfecto. Y por eso se llama ritmo sinusal, porque proviene del nodo sinoauricular o sinoatrial, que comienza la despolarización auricular y por ende justamente es el marcapasos natural del corazón y eso es lo que representa, ¿sí? Entonces, cuando tienen, y acá podemos ir completando el cuadrito final, ¿sí? Entonces tenemos onda P y cuando tenemos ahí fenómeno eléctrico en el miocardio, eso sería la despolarización auricular. Y el fenómeno mecánico que se inicia el ciclo correlacionado es justamente la sístole auricular, ¿sí?, o la contracción auricular, o la patada auricular. Volviendo al famoso diagrama de Wiggers, ¿sí?, que es el diagrama cardíaco, que es lo que justamente pasaba bien al final de la diástole, antes que comience la sístole, para que se termine de llenar ese ventrículo y eventualmente se cierre la válvula auriculoventricular. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿con qué propiedad del miocardio está relacionada la onda P? La propiedad del miocardio... No solo la contractilidad, porque la contractilidad se da tanto en las aurículas como en los ventrículos. La propiedad del miocardio relacionada es justamente el automatismo, es decir, la función de marcapasos natural, que justamente automáticamente renueva el potencial de acción sinoauricular hacia el miocardio ante todos los latidos. ¿De acuerdo? Bien. La onda P representa la despolarización tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda, comenzando por la derecha, que es donde habitualmente está localizado el nodo sinoauricular, ¿sí? Entonces habitualmente comprende las dos, ¿sí? Habitualmente dura menos de 0,12 segundos o 120 milisegundos o 3 cuadraditos chiquitos, ¿sí? Eso es lo que habitualmente dura. Y acá habitualmente en electrocardiografía nos manejamos con límites superiores, ¿de acuerdo? Tiene que ser habitualmente monofásica en las derivaciones de las extremidades, ¿sí? Y habitualmente se puede llegar a ver bifásica, es decir, positiva o negativa,
en alguna de las derivaciones precordiones. Y habitualmente esto tiene un eje eléctrico en sí, pero no voy a entrar demasiado en eso, prefiero justamente ir completando el cuadrito hablando de cada uno de los intervalos, los segmentos y las ondas. ¿Sí? Bueno, ¿estamos hasta ahí? Le hago una pregunta. Sí. ¿Las derivaciones son importantes, digamos, ahora? Bien, entonces cuando hablamos de derivaciones, hablamos, me olvidé de colocar. Porque no las entendí. No me olvidé de copiar entonces el mapa de la derivación. La derivación es lo que hace justamente, pero no quiero entrar en el tema del triángulo de Einthoven y qué es una derivación polar, bipolar. No quiero entrar mucho en eso porque ya es demasiado. Podemos tratar de hablarlo si tienen dudas y ya verán, son las 10 y 6 de la noche, no quiero demorarme demasiado. Pero no quiero hablar demasiado de eso. Lo único que quiero decir es cuando hablamos de derivaciones de extremidades, no estamos refiriéndonos justamente a 1, 2, 3, ABR, ABL y ABF. Esas son las derivaciones obtenidas de las derivaciones de las extremidades. Y estas son justamente las derivaciones bipolares. ¿Por qué bipolares? Porque el vector electrocardiográfico resultante se obtiene de la diferencia entre esas dos derivaciones, o lo que es el círculo de la polaridad. Creo que es demasiada información para ustedes ahora. Yo creo que no es algo que necesariamente necesitan saber, pero justamente lo que va a nombrar cada derivación son los nombres que tienen ahí. Las derivaciones de las extremidades son bipolares porque son obtenidas gracias al resultante de los dos polos del cual sale el vector electrocardiográfico. Entonces tenemos D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Y luego las derivaciones unipolares, que son básicamente porque detectan el vector de electricidad electrocardiográfica simplemente de manera directa, ¿sí? Entonces tenemos B1 en el cuarto espacio intercostal derecho, B2 en el cuarto espacio intercostal izquierdo, B3 va entre B4 y B3, y B2, y B4 va sobre el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, siguiendo todo sobre el quinto espacio intercostal y siempre del lado izquierdo, siempre y cuando tengamos leocardia. B5 va en la línea axilar anterior y B6 va sobre la línea axilar media. Bien, sigamos adelante, así podemos terminar y todos vamos a comer. Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo referido a la onda P. El complejo QRS justamente es el complejo, y habitualmente hablamos del complejo ventricular, que abarca justamente la onda Q, la onda R y la onda S. La onda Q es siempre definida como la primera deflexión negativa después de una onda P, ¿sí? Y la onda R va a ser siempre la primera deflexión positiva luego de la onda P, y la onda S va a ser siempre va a ser la deflexión negativa que continúe después de una onda R, ¿sí? Así que esos son justamente cómo uno reconoce. Y esto es importante definir porque no siempre vamos a tener QRS en todas las derivaciones cardíacas. ¿Estamos? Así que eso es justamente lo que quiero dejar en claro. Chicos, vamos a tener que terminar esto al comienzo de la sesión del jueves, ya que no va a tomar mucho tiempo lo de presión arterial, y la verdad que no quiero dejar de abusar de tiempo porque ya son las 10:10. Así que vamos a frenar acá para poder completar el jueves el resto de la tabla y todo lo que hace al electrocardiograma, e ir ya cerrando todo lo que es el ciclo cardíaco, ¿sí? Así que la cortamos acá, vayan a comer algo rico y nos encontramos el jueves a las 8, ¿sí? Y gracias, obviamente, como saben, preguntas por mail y por Petco para ir respondiendo antes del práctico del jueves, y retomamos desde esta misma diapositiva y terminamos el práctico, que la parte de pulso no va a ser tan larga. Muchísimas gracias por su paciencia, chicos, y nos vemos el jueves. Gracias, profe.